Muy bueno, Edgar. Muchas gracias. Bueno, les pido por favor un aplauso para Hugo Conque, de Security Advisor, nuestro principal sponsor. Gracias a ellos tenemos speakers internacionales hoy en el evento. Bien, nos va a hablar de ciberresiliencia. Bien, así que bueno, otro aplauso fuerte para él, por favor. Y bueno, Hugo, muchas gracias. Es decir, la problemática, no sé si se escucha mejor así o sin audio, no sé. Bien. ¿Cómo? Perfecto. Entonces decía, estamos siempre hablando de lo mismo, de distintas maneras, de distintos ángulos, pero siempre terminamos hablando de la mismísima cosa, que es, bueno, esta especie de, llamémosle, guerra no declarada que hay entre aquellos que quieren de alguna forma acceder a esos recursos que nosotros u otros quieren o queremos proteger. Entonces, de vuelta, el tema lo podemos encarar de múltiples formas y tiene múltiples facetas. Un término que está sonando mucho hoy día, ciberresiliencia. ¿Qué es esa cosa? ¿A qué se refieren? Y bueno, no se refieren a nada nuevo. No estamos hablando de nuevo, de nada nuevo. Hemos venido intentando hacer esto o haciéndolo desde hace un montón de tiempo. Desde que empezamos a trabajar con sistemas informáticos, en definitiva, y desde que empezaron a darse situaciones en las que alguien quería meterse en esos sistemas informáticos. Terminamos siempre en el mismo fondo. Entonces, bueno, vamos a tratar de empezar a tocar el tema de forma concreta. Una breve agenda simplemente para mostrar de qué vamos a estar hablando, ¿sí? Una pequeña introducción a definiciones, a términos y demás. Una referencia entonces a de qué estamos hablando cuando hablamos de ciberresiliencia, ¿sí? Y después de cabeza nos vamos a meter
muy superficialmente por supuesto, a hablar de algo que entendemos que apunta a resolver o a ayudar a resolver en parte, por lo menos, esta problemática que de alguna manera nos termina convocando frecuentemente, ¿verdad? Como es el caso de hoy. Y al final, si bien no está apareciendo acá, una, en todo caso, propuesta quizá para los más jóvenes, pero no necesariamente, ¿sí? Que vamos a hacer desde nuestra empresa. No se asusten, no vamos a ponernos a hablar de terminologías ni de cosas parecidas, simplemente para entrar un poquito en contexto, ¿no? Estamos hablando de ciberresiliencia. Bueno, estamos juntando dos términos que por ahí vendría bien poner en perspectiva, ¿verdad? ¿De dónde viene el tema del ciber, famoso? Todos hablamos ciberespacio, ciber esto, ciber lo otro. Bueno, es muy viejo el término de cibernética y derivados, ¿sí? Es un término, de hecho, de raíz griega. ¿Cuándo se empieza a utilizar para referirse a cosas, vamos a decir, parecidas, en todo caso, a lo que hoy llamamos ciber? Siglo XVIII. ¿Vinculado a qué? Bueno, a sistemas que buscaban automatizar control de timones en barcos. O sea, nada que ver. ¿Sí? Pero ahí nace la idea de empezar a utilizar esa raíz de ciber para referirse a algo que estaba de alguna manera automatizado. Entonces ahí empieza, ahí nace de alguna manera, en nuestra era, por decirlo de alguna forma, ¿sí? El uso del término o de la raíz ciber para referirnos a cosas automatizadas de alguna manera, ¿sí? Entonces, la cibernética, como la entendemos hoy, en definitiva, ¿qué es? De alguna manera lo que decimos ahí, ¿verdad? Es decir, es una ciencia que busca encontrar, busca mapear, busca encontrar analogías, relaciones, conseguirlas, ejecutarlas, ¿sí? Entre sistemas de control naturales y artificiales. ¿Sí? Una simplificación muy gruesa, por supuesto, alguien me podrá decir eso es muy light. Sí, es muy light, la idea no es hablar de esto. O sea, simplemente estoy entrando en contexto. Y de alguna manera, por ahí surge también el término de ciberespacio. ¿Alguien lo inventó? Bueno, fue aparentemente este señor Gibson, del que si han leído algo es muy interesante, ¿sí? Por allá por el año 82, en esa novela que hacemos referencia allí, ¿verdad?, de Burning Crown, acuña de alguna forma este término de ciberespacio para referirse a lo que hoy llamamos, o por lo menos todos más o menos tenemos una idea de lo que es ciberespacio, ¿no? Es decir, bueno, algo que de alguna forma, una concepción que tenemos de un contexto, de un entorno en donde las comunicaciones se dan entre ordenadores, entre elementos electrónicos y además está incluido el ser humano también, por supuesto. Entonces, resiliencia, por otro lado. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, es nada más que la capacidad de no deformarse tanto como para romperse. O por lo menos de poder soportar una presión, estamos hablando de física en todo caso, ¿sí? Es la propiedad que tiene un cuerpo de resistir una deformación, un estímulo deformante, y recuperar su estado anterior, ¿sí? Ejemplo, un resorte, una pelota de goma. Pero también se utiliza, por ejemplo, en psicología. Es la capacidad, en todo caso, que puede llegar a tener un ser humano de pasar por una situación adversa sin resultar, digamos, con daños permanentes, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, y se sigue extendiendo. Cuando hablamos de organizaciones, empezamos a hablar de la capacidad que tiene una organización para resistir también una situación adversa. Y ahí seguimos y terminamos llegando a justamente la ciberresiliencia. ¿A qué nos referimos? Ni más ni menos, bueno, que a la capacidad, como dice ahí, de alguna forma, de salir lo mejor parados posibles de un ataque proveniente del ciberespacio. ¿Ah? Por eso el encadenamiento anterior, ¿de acuerdo? Para ponernos un poquitito en contexto. ¿Ah? La idea es poder seguir, como decimos ahí, seguir operando, que siga funcionando, poder seguir haciendo lo que hace la empresa a pesar de haber recibido un golpe, en todo caso, del lado del ciberespacio.
¿Qué implica esto de la ciberresiliencia, digamos? ¿Qué permite? Lo fundamental es lo que acabo de decir, ¿sí? Permite mejorar, en todo caso, la postura de una organización frente a lo que acabamos de decir, ataques, ¿sí? Pero bueno, si lo vamos a desmenuzar un poquitito más, podemos encontrarnos con estos elementos, ¿sí? Para empezar, tomar conciencia, tener claro de cuáles son nuestros puntos débiles, qué es lo que deberíamos hacer para mitigar esas debilidades de alguna manera, ¿sí? Conseguir que el manejo de la seguridad dentro de la organización no sea algo oscuro, cerrado y que lo maneja un grupito nada más y que es una cosa ahí medio esotérica. No lo es, no tiene que serlo, porque si no, vamos mal, ¿sí? Fundamentalmente, ser conscientes de justamente todo esto que está sucediendo, y que nuestra estrategia como empresa sea equilibrada, o por lo menos lo más equilibrada posible. Lleguemos hasta donde estemos dispuestos a llegar, pero conscientes, no, vamos a decirlo vulgarmente, a lo loco, ¿sí? Es decir, sepamos que según qué tipo de cosas hagamos, cuanto más hagamos de esas, mayor va a ser nuestro frente de exposición, nuestra superficie de contacto con el problema, en mayúsculas, ¿sí? Que representa en todo caso el ciberriesgo. Y no vamos a hablar de riesgo. Y fundamentalmente aprender a convivir con eso, es decir, saber que es una problemática real, saber que no la vamos a poder eliminar nunca. Lo que sí vamos a poder hacer es mitigarla, gestionarla y llevarla lo mejor posible, pero no más que eso. O sea que hay que hacer un adecuado manejo de expectativas. ¿De dónde sale este marco concreto al que estamos haciendo referencia? Bueno, en el año 2013, en Estados Unidos, el presidente Obama emite una orden presidencial justamente orientada a proteger, de alguna manera, fundamentalmente, los sistemas a los que se refería el expositor anterior, disculpa que no recuerdo el nombre, pero fundamentalmente orientado a proteger, digamos en su momento, las infraestructuras de las organizaciones de funciones críticas vinculadas al gobierno, en todo caso, el gobierno americano, ¿verdad? Entonces, se crea un marco de buenas prácticas, justamente, orientado a proteger eso, organizaciones de infraestructura crítica. Trabajaron casi un año, ¿sí? Y terminan produciendo un conjunto de lineamientos, en definitiva, aplicables, ¿sí? A organizaciones, a estructuras de organizaciones críticas, pero en definitiva aplicables a todo el mundo. Este cuerpo normativo, como vemos acá lo que comentamos, en definitiva, no tiene ninguna novedad. Es decir, no estamos inventando la rueda, ni la pólvora, ni nada. Es simplemente una compilación adecuada a los tiempos que corren y con un enfoque práctico, ¿sí? ¿Para qué? Para ayudarnos justamente a conseguir esto que buscamos, ¿sí? Tratar de bajar nuestro nivel de exposición, tratar de ser lo menos vulnerables posible. No podemos pretender otra cosa, de vuelta. Y bueno, en el corazón de esto, metidos en esto, hubieron muchas organizaciones, muchas empresas privadas, marcas conocidas y otras quizá no tanto, ¿sí? Pero fundamentalmente estas tres organizaciones, SACA en particular, aportando COVID como componente fundamental, les diría yo, de lo que es el corazón de este conjunto de buenas prácticas, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, de vuelta, creado para organizaciones de infraestructura, o para, como quieran ver, de organizaciones de infraestructura, siendo algo aplicable a crítico para quién, para ella misma. Si no, no tiene razón de ser. Es decir, ¿qué es lo crítico? ¿Cuál es la infraestructura crítica de una organización? Bueno, cada organización sabrá o no, ahí está, que son el core de su negocio. Sea de lo que sea que estemos hablando. Estaríamos hablando de infraestructura, como hablaba el expositor,
pero toda organización tiene una infraestructura crítica. Más crítica o menos crítica a nivel global, estoy de acuerdo, pero internamente o individualmente a efectos de la organización, sí los tiene, sin duda alguna. Y bueno, y el hecho de que cada organización, cada miembro, vamos a decir así, del colectivo de organizaciones global esté un poco menos inseguro, sin duda alguna va a contribuir, ¿sí?, a la reducción de lo que tenemos hoy en día, que es esa globalización brutal también del riesgo. No perdamos de vista que la globalización lleva todo, lo bueno y lo malo. Justamente, ¿verdad? ¿Por qué esto sirve para todos, como decimos? ¿Por qué no es algo que se limite al objetivo inicial, que eran las organizaciones de infraestructura crítica gubernamentales? Sencillamente, por su propia naturaleza, ¿sí? Es decir, ¿qué está sucediendo? Ya lo vieron. Ayer tuvieron una cantidad de exposiciones en las que se mostraron diferentes técnicas de ataque y técnicas de defensa, y en fin, y como viene siendo desde hace muchísimo tiempo, esto es una guerra no declarada, de vuelta, es una escalada, ¿sí? Es decir, se inventa la defensa, se crea la forma de superarla, y nuevamente la defensa, y así seguimos. Y en simultánea, ¿sí? Esto no va en forma lineal, esto va en paralelo, están sucediendo muchísimas cosas a la vez. ¿Y qué está pasando además? Cada vez es más complejo el tipo de ataque que se recibe o lo que hay por detrás de los ataques, y cada vez son más fáciles de ejecutar. Eso hace que se multiplique enormemente. Vamos a hablar brevemente de algunas otras cosas vinculadas. La ciberdelincuencia es negocio. ¿Por qué es negocio? Sencillamente porque en el fondo de todo esto, en el 90 y probablemente 5 o 6% de los casos, hay un trasfondo económico. ¿Qué es lo que se busca? Hacer dinero. ¿De qué forma? Estafando, robando, extorsionando, como fuere, no importa, da igual con esto. La otra gran problemática es, sí, por supuesto, los ataques a las infraestructuras críticas, lo que el expositor anterior comentaba, es decir, en una guerra futura, de las primeras cosas que van a caer o que van a intentar hacer caer de un país son los servicios públicos de distribución de energía, agua, etcétera, sin duda alguna. Pero yendo a la empresa, sacándolo del ámbito, en todo caso, gubernamental u oficial, yendo a la actividad privada, a lo que nos exponemos en este caso es a esto, ¿sí? A buscar robar dinero, a empresas, a particulares, al mundo. Entonces, entender que alguna es un primer buen paso para tener idea de a dónde vamos a ir a dar si no hacemos a tiempo algo para frenarlo, ¿sí? De alguna manera, entonces, el adoptar, el empezar a trabajar sobre defensas, empezar a implementar estrategias a través de las que buscar estar menos expuestos, sin duda alguna, es un camino saludable, ¿sí? Bueno, justamente a esto es a lo que apunta el marco del NIST, la Cyber Security Framework, o el Cyber Security Framework, como quieran llamarlo, ¿sí? Si lo quieren llamar de él o de ella, me da igual, digo, no cambia demasiado. La idea es, entonces, ¿qué cosas son las que podemos empezar a preguntarnos, ¿sí? Buenas prácticas, ¿sí? Cosas tales como, bueno, muy bien, a ver, ¿qué me pasaría si tuviera un incidente de ciberseguridad? ¿De qué naturaleza podría ser? ¿Por dónde podría venir? ¿Qué es lo que me importa proteger? ¿Cuáles son mis verdaderas joyas de la corona? ¿Qué es lo que más me duele? ¿Qué es aquello sin lo que mi organización no puede seguir adelante? ¿Dónde están? ¿Dónde los tengo? ¿Quién los administra? ¿Quién accede a ellos? ¿Hay alguien que pueda acceder a ellos y en realidad no tenga necesidad? ¿O yo tengo especial interés en que no pueda hacerlo? Entonces, hay una cantidad de preguntas que no es lo más corriente que las organizaciones se las hagan, y mucho menos las contesten, que son fundamentales, ¿sí? Los incidentes, es decir, en organizaciones ni siquiera existe el concepto de dueño de activo. Entonces, estamos hablando de un vacío bastante importante en general, ¿sí? A este nivel. Y a esto es justamente a lo que apunta
este conjunto de buenas prácticas, a tratar de llenar ese vacío, de resolver esa brecha, ese gap que hay entre la realidad y lo que estaría bien que hubiese. Y seguimos preguntándonos cosas. ¿Cómo se puede llegar a nuestros sistemas? El hecho de que nuestros sistemas sean accesibles para terceros, ¿qué vulnerabilidades nos aporta? En fin, somos responsables legalmente de datos de clientes, leyes de protección de datos, por el hecho de tenerlos ahí. ¿Cuán importante es para nosotros seguir online? Por ahí es irrelevante, pero por ahí no tanto, ¿sí? Una empresa de comercio electrónico está atado a estar online. Otras empresas no tanto. Para otras empresas simplemente es un medio de difusión. Pero no deja de ser importante, nunca, si no, no lo tendrían, ¿sí? O si no es, no lo tengan. La seguridad, ¿hay capacidades propias? ¿No las hay? ¿El personal es concientizado de alguna manera? En fin, ¿se verifica de alguna manera eso periódicamente, frecuentemente? ¿Se analiza? ¿Se tiene idea? Entonces, fíjense de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de hacer una suerte de diagnóstico de cuál es nuestra postura, de cuál es la realidad de la organización frente a la vulnerabilidad. La tenemos en la página web, o la tenemos en una determinada aplicación, o si está abierto tal puerto, o no. Es parte de la problemática, absolutamente, sí, pero esto va mucho más allá. Es decir, hay que entender que la seguridad que estamos buscando, o que perseguimos, no depende únicamente de la tecnología. La tecnología es un problema. La famosa capa 8 es real, existe, es parte del asunto. Los seres humanos somos los que manejamos esa tecnología. Y actúa, procede de una manera inadecuada, de mucho no nos va a servir. ¿De acuerdo? Y nos va a traer más problemas. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? De alguna manera estamos hablando de cosas que ya comentamos, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo hoy día? De todo está sucediendo. Están sucediendo cosas de las que sí tenemos idea y cosas de las que ni siquiera tenemos idea. ¿Sí? Entonces nos estamos encontrando con problemáticas que van por ataques, como decíamos al principio, dirigidos específicamente a estructuras de gobierno, ¿no? O de defensa, o lo que sea. Pero fíjense lo que sucede con esto. Con esto y con muchas otras cosas, ¿verdad? Pero con esto en particular, ¿qué es lo que nos ocupa? Muchas de estas técnicas de ataque arrancan, ¿sí?, por acá, creándose para atacar ese tipo de cosas, pero después se termina difundiendo su uso, se termina haciendo público, y lo pasan a utilizar por ahí atacantes no tan motivados como los que lo crearon, que quizá tenían una motivación, vamos a decir, estratégica, militar, política o como quieran, ¿sí?, para afectar la infraestructura de otro país, ¿sí?, pero que luego eso quedó ahí, quedó a disposición de quien quisiese tomarlo. Recuerden aquello que sucedió, si no me acuerdo mal, con el Stuxnet, que infectaba a través de los dispositivos USB, ¿no? Fue creado originalmente para afectar centrales nucleares en un determinado país. Algo muy específico, muy oscuro, bárbaro, pero terminó llegando a nosotros de manera tal que cuando se colocaba un pendrive adecuadamente infectado, sucedían cosas en nuestras computadoras. Y de esa forma se consiguió afectar una cantidad de instalaciones en el mundo. Entonces, eso demuestra justamente esto. Es decir, esto no son nichos, son cosas que desbordan en general ese propósito original. Y bueno, lo demás lo conocemos todo, ¿verdad? Espionaje, robo, cuestiones vinculadas a iniciativas de activismo, digamos, de distintas naturalezas, ¿sí?, a través de medios, en todo caso, digitales, el robo, la penetración en sistemas, los secuestros de información, el ransomware, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas formas, entonces, o todas estas clases de ataques que toman distintas, justamente, ¿no? Acá nos empezamos a encontrar con una cantidad de variantes de lo mismo,
De lo mismo me refiero en cuanto a que todo apunta a la misma cosa, a vulnerar sistemas, ya sea por el lado tecnológico o por el lado humano. Engañar gente para aprovecharse y colarse en organizaciones que probablemente tengan una muy buena infraestructura de defensa tecnológica. Pero que si su gente es engañada, esa inversión en infraestructura tecnológica sirve para poco. Bueno, toda esta problemática entonces hace que estemos siempre enfrentándonos a cosas cada vez más amplias. El Zero Day, en definitiva, es algo absolutamente vigente. No sabemos a qué nos estamos enfrentando en el próximo minuto. Hoy por hoy, en este momento, la situación es esta. Ok, hasta acá llegamos, conocemos cuáles son, eventualmente, en el mejor de los casos, nuestros problemas. Pero los que conocemos y los que no, los que todavía están por venir. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A la necesidad, justamente, ¿qué nos aporta su aplicación? Estos puntos que estamos comentando de alguna manera acá, ¿verdad? Es decir, tener idea de qué tenemos, qué es lo crítico que tenemos, qué vulnerabilidades tiene, cómo hacemos para protegernos, ¿sí? Para evitar que esas vulnerabilidades sean explotadas. Es algo fundamental todo eso si pretendemos gestionar la seguridad. ¿Sí? O sea, si pretendemos trabajar de una forma gestionada nuestra seguridad, tendríamos que estar pensando en implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Bueno, mal podemos pensar en hacerlo si no tenemos idea de dónde estamos parados. El hecho de empezar a trabajar sobre un marco como este nos ayuda a eso, nos lleva por ese camino. Entonces, justamente, este marco trabaja apoyándose en 5 ejes fundamentales. ¿Sí? Brevemente los vamos a comentar y se van a dar cuenta que, en definitiva, esto es lo que hay que hacer. Estamos hablando de que su primer escalón, su primer punto es identificar. ¿Identificar qué? Bueno, identificar lo que tenemos. Identificar, como decíamos hoy, qué es lo crítico para nosotros. Identificar dónde está, quién lo administra, quién lo accede, cómo lo accede. ¿Sí? Identificar de qué lo tenemos que proteger, qué agujeros tiene. ¿No? Y enterarnos un poquito de qué cosas podrían llegar a colársenos por esos agujeros. ¿Cuáles son las amenazas? Un siguiente paso, posterior entonces a esto, que es proteger, es decir, apoyándonos en eso que hicimos en esa primera fase de identificar, decir, bueno, entonces las medidas que tengo que tomar son estas. ¿Para qué? Justamente para eso, ¿verdad? Para protegerme, para tratar de que si alguien o algo de alguna forma consigue colárseme, el impacto sea el menor posible o poder controlar esa situación. De nada me sirve saber todo lo que tengo y de qué lo tengo que proteger, protegerlo y todo lo demás, si después cuando sucede algo no me entero. Eso es detectar, eso es darme cuenta a tiempo de que algo está sucediendo. ¿De acuerdo? Si empieza a sucederme algo y me entero a los 2 años y medio, como ha sucedido, estamos en problemas, sin duda alguna. ¿Sí? Entonces, detectar es, sí, darme cuenta de que está sucediendo algo y en forma razonablemente temprana, lo antes posible, ¿verdad? O sea, cuanto antes me entere mejor, más capacidad de respuesta voy a tener. Siguiente paso, responder. ¿Qué hago después que me doy cuenta de que está sucediendo algo? Porque también, a partir del momento que me doy cuenta de que tomo conciencia de que estoy bajo ataque, de que estoy siendo vulnerado de alguna manera, algo tengo que hacer. ¿Qué hago? Bueno, sería bueno no salir a improvisar cuando se da esa situación y decir, ¿y ahora para dónde agarro? Bueno, no, tengo que tener un plan de acción, tengo que tener por lo menos pensado, por lo menos hecho el ejercicio de decir, bueno, salgo para este lado. Eso es responder de alguna forma. Y recuperar, sin duda alguna, como el nombre o el término en todo caso da la idea, es eso mismo, ¿sí? Es decir, bueno, esto sucedió, me defendí de la mejor manera que pude, logré frenarlo, tuve daños mayores o menores, en fin, según cómo me haya ido, y ahora tengo que revertir eso que sucedió para volver a mi estado original, o por lo menos a un estado viable de continuar operando. Eso es resiliencia, ¿sí? El hecho de tener esa capacidad de recuperarme y volver de vuelta a un estado viable, a un estado razonable en el que pueda seguir adelante. ¿Sí? Esto, como se dan cuenta,
no es algo de una única vez. Esto es un ciclo, esto es una manera de trabajar, ¿sí? Hay un arranque, sin duda alguna, hay un comienzo que es identificar, como decíamos al principio, para tener idea de cuál es nuestro escenario, dónde estamos parados, ¿sí? Y luego esto empieza a girar y cíclicamente iteramos sobre estos pasos. Eso es lo ideal, por lo menos. Es lo que debería suceder si queremos que esto tenga, de alguna manera, éxito. ¿Qué ventaja tiene hacer esto, en definitiva? ¿Para qué sirve? Ya lo dijimos mal que bien, ¿verdad? Pero bueno, formalizándolo de alguna manera, es esto. Es saber cuáles son nuestros problemas, tratar de remediarlos y entonces fortalecer, de alguna manera, esa capacidad, esa resiliencia de la que hablábamos, de la organización, para poder seguir adelante aún después de haber un problema a partir de un ciberataque. ¿Sí? No es menor. Hay estadísticas varias. Hay una cosa que hay que tener en cuenta cuando se habla de las estadísticas vinculadas a estadística. No es similar a lo que sucede, por ejemplo, con los accidentes de tránsito, ¿no? Es decir, con los accidentes de tránsito tenemos estadísticas reales. Las empresas aseguradoras se basan en esas estadísticas justamente para establecer sus políticas, para definir sus estrategias, ¿sí? Establecer los valores de las pólizas y todo lo demás. Cuando hablamos de incidentes de seguridad, de ciberseguridad particularmente, y si lo miran desde el punto de vista de las aseguradoras, verán que la cosa no es tan fácil. ¿Por qué? Justamente porque la información de ocurrencia de incidentes de seguridad de la información, ¿sí? Esa información es muy reducida. ¿Por qué? Porque las empresas no están permanentemente diciendo me sucedió esto, me sucedió lo otro, me hackearon, me entraron, me robaron, me copiaron, me no sé qué. No. ¿De qué incidentes se tiene conocimiento público? De aquellos que trascienden, aquellos que son bestiales copias de datos de millones de tarjetavientes o defacements de sitios sumamente públicos o cosas por el estilo. Pero, vamos a decir así, no hay una masa crítica de información como para poder inferir estadísticas que sean realmente confiables. Por eso digo que las estadísticas son muy relativas. Bueno, pero justamente dentro de esa relatividad estadística que estamos hablando, hay, vamos a decir así, opiniones de que entre un 40 y un 50% de las empresas que sufren ataques importantes de ciberseguridad no sobreviven más allá de 1 o 2 años después de haber recibido el ataque. O sea, de vuelta me dirán ustedes, bueno, es muy relativo lo que se está diciendo. Sí, es muy relativo lo que se está diciendo, pero muestra una realidad. No deja de ser real eso. Lo que puede en una de esas no ser tan real es el valor del porcentaje. Pero lo que sí muestra es que en muchos casos puede estar comprometiendo, la supervivencia específica de la empresa. El hecho de que la empresa pueda seguir adelante después de haber sufrido un ataque. Dependerá de las características del ataque. Pero piensen por un momento nada más en una empresa, en una organización industrial, ¿sí? Piensen en lo que se mostraba en la presentación anterior, esa integración que está empezando a haber entre los mundos, ¿sí? Puramente industriales y los de TI. ¿Qué está sucediendo? Se está desdibujando la frontera. Antes eran cosas estancas, totalmente separadas, ¿sí? Hoy por hoy los sistemas de control a nivel industrial, por supuesto que están informatizados y cada vez están más unidos con los sistemas informáticos tradicionales de las organizaciones. Entonces, ¿qué pasa si a una empresa, justamente, que tiene esas características, algún tipo de ataque les llega a afectar mal esa infraestructura, la parte tecnológica industrial? Podría llegar a poner en jaque, podría llegar a poner en serios riesgos la supervivencia en sí de la empresa. Entonces, de vuelta, sin irnos tampoco a escenarios industriales, en cualquier caso, un ataque lo suficientemente dañino, vamos a decir, podría terminar con la existencia de una empresa. Es absolutamente real. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, cerrando un poco este tema, los ciberataques
violar. Eso, sencillamente. ¿Por qué? Porque tiene el dinero. Nada más ni menos. Entonces, de vuelta, ya no es esto de aquello de que no, a mí no me va a pasar. Es simplemente cuándo me va a pasar. Si no me pasó y no me enteré. Bueno, el hecho de que se trabaje con un cuerpo de buenas prácticas, sea este o no, sin duda alguna está ayudando mucho a estar más preparados. No significa que nos vaya a resolver o nos vaya a defender de la vulnerabilidad tal y cual que tiene el navegador no sé cuánto. No va por ahí la cosa. Va justamente por trabajar de una manera específica. La seguridad, como decimos, no es un destino, no es un objetivo, ¿verdad? Es un camino, es un proceso, es una manera de trabajar. Igual que la calidad, ¿no? Es decir, cuando se habla de calidad, estamos hablando de una forma de trabajar. Trabajamos con calidad. Trabajamos siguiendo determinadas pautas que permiten decir que trabajamos con calidad. Bueno, es exactamente lo mismo con seguridad. Entonces, el recurrir a un cuerpo de normas de buenas prácticas, como puede ser este, es entendemos, una muy buena forma de aproximarnos gradualmente, porque esto nos permite aproximarnos gradualmente a la gestión de la seguridad. La gestión de la seguridad es algo que puede estar terminando en una certificación de una norma específica, como puede ser la ISO 27001, por ejemplo, pero eso ya está en la otra punta. En todo caso, esto está en el comienzo, si quieren, ¿sí? Está en las bases de decir, bueno, voy a empezar a trabajar el tema de la seguridad de una forma, si quieren decirlo, holística, mirándola de arriba, mirándola con una amplitud tal de que no se me escapen cosas, tratar por lo menos de que se me escapen las menos posibles, y teniendo fundamentalmente en cuenta que seguridad a este nivel no es solo tecnológica, no es seguridad informática, es seguridad de la información. Y la seguridad de la información, si bien incluye a la seguridad informática, enormemente, ¿sí?, tiene otras cosas que van más allá de la tecnología. Estamos hablando de procedimientos, de políticas, de seres humanos, que son en definitiva los que usan la tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, entendemos que esto lo que está haciendo es ayudar a prepararse, nada más, no mucho más que eso. Y lo que les decía, simplemente, no necesariamente para los más jóvenes, como dije al principio, pero creo que por el tipo de propuesta es el caso, ¿verdad? En Security Advisor estamos abriendo un programa de garantías y, bueno, si de alguna manera alguien se siente interesado en participar, está invitado a ponerse en contacto con nosotros, la dirección de correo la tienen aquí, ¿sí? Y a partir de eso entonces estarían recibiendo un poco más de información relativa al tema y por ahí viendo si les gustaría integrarse o no, como decimos, a una empresa que tiene una presencia regional, una trayectoria ya de unos cuantos años en el mercado y que se dedica específicamente a esto, a seguridad de la información, ni más ni menos. Hasta acá llega lo que tenía para contarles. Si hay alguna pregunta, bienvenida. Voy a estar un rato más fuera, obviamente, del escenario, pero me imagino que se quieren ir a comer. Así que hasta acá llego.